Hola, buen día. Somos los héroes de la educación y hoy traemos para ustedes el análisis político socioeconómico de la educación. Comenzamos. Como sabemos, la educación es el proceso formativo del individuo y puede definirse en nuestro tiempo como un problema fundamentalmente social, en el que están implicadas cuestiones vitales como son el desarrollo económico y político de los países. Para poder entender a la educación desde sus diversas esferas, es necesario retomar el impacto de la globalización en la sociedad, la economía e ideología capitalista, la sociedad del conocimiento, las necesidades del sistema educativo nacional y el diseño y formulación de políticas públicas. Es por eso que daremos una breve explicación de cada uno de los aspectos mencionados a voz de nuestros maestros especialistas. Al hablar de globalización es hablar de la creación y multiplicación de redes sociales y actividades que traspasan cada vez más las fronteras políticas, económicas, culturales y geográficas. En relación a la educación, podríamos decir que la globalización ha tomado un papel muy importante durante los últimos años en nuestro país, ya que debe brindar contenidos curriculares en sintonía con las demás propuestas mundiales. El modelo educativo debe ser altamente estandarizado, que produce cambios en la organización de trabajo académico, formas autónomas de aprendizaje, nivelación profesional, redes de intercambio académico en docencia, investigación y difusión. De igual manera, propone el uso intensivo de las TICs en el proceso educativo y, por supuesto, brindar una educación para la vida a través del desarrollo de competencias. Considero que el cambio en nuestro sistema educativo permitirá contribuir a un mundo más justo y equitativo. Hoy en día la participación del capitalismo en la educación no se basa solamente en considerar a la escuela como un medio para adquirir remuneraciones económicas, sino que además se ha agregado la idea de un capitalismo global, que será a la vez un capitalismo cognitivo, inmaterial, intelectual, cultural o cualquier otro nombre que indique que la principal fuerza productiva será el trabajo intelectual en vez del trabajo físico. Esto se refiere a que el conocimiento va a adquirir un mayor valor en comparación a la adquisición de bienes, siendo una inversión necesaria impulsar la creación de la información a través de la educación. Ejemplo de esta transformación son los convenios establecidos entre las instituciones educativas y las empresas, donde se le emplean a los estudiantes de últimos semestres a laborar en estas empresas con el fin de adentrarlos a las necesidades del mercado. Sociedad del conocimiento. Al hablar de una sociedad del conocimiento, nos referimos a una sociedad cuyo elemento central radica en la capacidad para identificar, producir, tratar, transformar, difundir y utilizar la información con vistas a crear y aplicar los conocimientos necesarios para el desarrollo humano. Esto es lo que nos propone la UNESCO. Partiendo de esta definición, podemos decir que para esta sociedad el acceso a la información es fundamental, pues a partir de ella se deberá crear el conocimiento para posteriormente aplicarlo y tratar de dar solución a las diversas problemáticas que dificultan el desarrollo de la humanidad. Una manera de acceder a esta información es a través del Internet. Esta red global nos ha permitido acceder a datos, contenidos, investigaciones y herramientas de comunicación que nos han facilitado en más de una ocasión la realización de nuestras actividades cotidianas. Dentro de estas actividades, hoy en día, destaca la educación. Así es, el uso de las nuevas tecnologías y el acceso a Internet abren paso a una educación basada en el desarrollo del aprendizaje electrónico. Este aprendizaje, desde mi punto de vista, afianza la necesidad de adquirir como sociedad la competencia de aprender a aprender, ya que la enseñanza virtual eficiente depende en gran medida de la autonomía del estudiante. El sistema educativo nacional en México engloba educación inicial, básica, media superior y superior. Estos niveles se encuentran regidos por un sistema educativo que permite que la sociedad en su mayoría reciba el mismo tipo de educación y formación a lo largo de su vida. El CEN se ha mantenido siempre en constantes cambios,
buscando estrategias o los mejores medios para lograr que toda la población en edad escolar reciba una educación de calidad y por igual. Lamentablemente, tenemos un sistema educativo que no prevé tropiezos, reformas educativas que no aplican en general para toda la población, provocando una exclusión en la población estudiantil. El sistema aún tiene varias áreas de oportunidad que debe considerar y debe evitar estar comparándose con otros sistemas educativos de otros países que cuentan con un mejor nivel económico en su población. En nuestro país, la población se divide en niveles socioeconómicos muy marcados, donde lamentablemente las personas que se encuentran en el nivel bajo, donde se tienen mayores carencias, son las que cuentan con menos posibilidad de recibir educación. Para combatir esta desigualdad, la Ley General de Educación estipula que el Estado tiene la tarea de llevar a cabo medidas que permitan a los individuos recibir educación de calidad. En muchas ocasiones, los individuos no le dan la importancia a la educación. Tienen la idea de que estudiar no les permite ampliar oportunidades laborales, prefiriendo dedicarse a algún oficio donde reciben remuneraciones muy bajas o emigrando al país vecino. La reforma educativa no ataca a muchos de estos aspectos, pues solo se está centrando en los docentes y su permanencia en el sistema, dejando a un lado estrategias para disminuir la deserción de los estudiantes, la falta de acceso a las escuelas de algunos sectores de la población, así como problemáticas relacionadas con la inequidad y la calidad educativa. Estas últimas las consideran problemas educativos, lo que antes era el INE, y dice que deben de ser resueltos para mejorar el panorama educativo. Diseño y formulación de políticas públicas. De acuerdo con las Naciones Unidas para el Desarrollo, una política pública hace referencia a un conjunto de acciones y decisiones que están encaminadas a solucionar problemas propios de las comunidades. Recordemos que el propósito de las políticas educativas es asegurar la calidad de la educación. A través de los años, se han puesto en vigor diversas políticas públicas en materia de educación, algunas de ellas muy buenas, pero en los últimos años hay un estancamiento en el impacto de las nuevas políticas educativas. Desafortunadamente en México, las políticas educativas carecen de un buen diseño, pues estas no impactan en la calidad educativa, no son acordes al contexto y no hay una continuidad en ellas. México es un país que copia y pega lo que a otros países les ha funcionado en educación, dejando de lado la realidad que se vive en este ámbito. En temas de educación, queremos compararnos y ponernos a niveles de otros países avanzados. Por esta razón, se diseñan políticas que ayuden a tener una educación internacional, inclusiva, revolucionaria y competitiva. Esto hace que dichas políticas sean una fantasía, un sueño, un cuento de hadas y estén a años luz de reflejar la realidad que se vive en nuestro país. No se reconoce en ellas el contexto de la educación mexicana, es decir, no atañen a los problemas educativos reales. Además, parece ser que estas políticas son sacadas de la manga, pues en ocasiones carecen de coherencia y objetividad. Dejan ver que se quiere acercar a la educación a algo nuevo e innovador, pero al final caen en lo que ya conocemos y en lo que es más cómodo, careciendo de un avance significativo. Las políticas educativas van pintadas del partido político al poder, y cuando hay que cambiar de colores, a estas no se les da una continuidad apropiada. Se modifican a su antojo, se cambian de nombre o definitivamente se cambian por otras que supuestamente son mejores. Considero que todas estas medidas, acciones y estrategias
para contribuir a la calidad de la educación de los mexicanos son descoordinadas, inestables, pobres y poco precisas e irreales. La educación es en nuestro tiempo un elemento sustantivo de la transformación de la sociedad y está muy cerca de las cuestiones vitales de los mexicanos y de los hombres de todos los países que, como el nuestro, pretenden su transformación a estratos que garanticen una supervivencia digna. El análisis de la situación educativa en México y de sus políticas permite identificar algunas particularidades como que es un país en el que las condiciones de pobreza representan uno de los mayores obstáculos para el cumplimiento del mandato constitucional de garantizar el derecho universal a una educación de calidad. Surge, pues, la necesidad de promover políticas educativas que atiendan la mejora de las condiciones de la educación, que permitan la transformación de la cultura y la historia nacional, la integración de las poblaciones, la formación de los ciudadanos para la participación en la vida social, así como la formación de valores y el acceso a la escolaridad y la alfabetización para el logro del crecimiento económico de las naciones y permitan cubrir complejas exigencias de la sociedad del conocimiento.